Que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 15. Y mientras estamos buscando las escrituras, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15 al 26, vamos a leer en esta noche. Quiero preguntar si hay alguien por primera vez en este lugar. Puede levantar la mano. Acá, muy bienvenida, le damos un fuerte aplauso. Bienvenida. Bien, 2 de Timoteo, capítulo 2 en adelante. Voy a leer la versión NTV, la nueva traducción viviente. Pero si tienen otra traducción, no hay ningún problema, siga con la lectura. ¿Estamos? Bien. Dice la palabra, mi versión tiene un título que dice Obrero aprobado, y verso 15 en adelante, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento. Con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos se usan para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable, tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que haga lo que Él quiere. Bien, en esta carta, probablemente la última carta del apóstol Pablo, dirigida a su hijo Timoteo, dirigida a ese joven pastor. Ya terminando sus días, el apóstol Pablo nos está escribiendo sus últimas palabras. ¿Vieron esas películas que tal vez no es el protagonismo principal, pero es amigo, compañero, puede ser película, serie, y de pronto lo hieren? Cae, entonces todos arrodillados: no te vayas, no te vayas. Y está por decir las últimas palabras y el culpable es y murió. Y vos decís: no se puede morir ahora. Unos segunditos más nos tiene que contar quién era el culpable. O aquel que dice: tengo algo que contarte, el secreto de... y pum, muere. Dice: no, justo ahora no. En esa serie, en esas películas, que uno se queda con el deseo de saber cuáles eran esas últimas palabras que nos pueden ahorrar toda la película, pero generalmente es a mitad de película, es para que nos deje con la intriga, es para que genere esa emoción. Ahora, qué bueno es encontrar que el apóstol Pablo no le escribió: Timoteo, querido Timoteo, y muere ahí, sino que
Gracias al Señor, digan gracias al Señor. El apóstol Pablo en sus últimos días pudo escribir esta última carta y le dio las instrucciones a Timoteo. Y las instrucciones que le daban era acerca de mantenerse firme, fiel, porque había una persecución a través del emperador Nerón. Era furiosa la persecución que estaban sufriendo los creyentes en ese momento. Había falsos maestros dentro de la comunidad de fe. Entonces era una batalla que estaban teniendo con la persecución, una batalla interior, y a la vez estos que enseñaban y a su vez hermanos de la comunidad, hermanos entre comillas, pero supuestamente seguían al Señor, estaban derribando la misma comunidad de fe. Lo que tanto costaba mantener por una persecución de un emperador endemoniado, persiguiendo a creyentes, dentro de la comunidad de fe había hermanitos que estaban derribando la fe de muchos creyentes. Y en este contexto comienza a hablar el apóstol Pablo en este capítulo 2 acerca de estas personas que comienzan a derribar. Y quiero recordar algo, que estamos en el año ¿de qué? Del año de el año de la edificación. Para los que no tienen la palabra del año, bueno, se la pueden pedir a Alicia, la desbloquean, le piden la palabra, la vuelven a bloquear, pero no te quedes sin la palabra del año. No te olvides la palabra del año, porque eso nos mantiene en una línea y en una dirección. Entonces, en el año de la edificación vamos a encontrar algunas instrucciones que nos dio el apóstol Pablo para evitar lo contrario, que en vez de edificar, derribar. Hay hermanos que tienen el ministerio de Josué y otros con el ministerio de Nehemías. Algunos hermanos edifican y vienen los Josué y te quieren derribar todo dando 7 vueltas. Pero este es el año de edificar. Edificar como Nehemías. Amén. Entonces, si hay algún hermano que quiere en este momento derribar, decirle, pasá de página porque te quedaste muy atrás. Es el año de edificar. Y en este año de edificar, a través de las escrituras, vamos a ver cómo podemos convertirnos en creyentes que edifican y no que derriban. Y lo primero el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo está en el verso 15. Y le está diciendo, preséntate como un obrero aprobado. Y te voy a explicar qué tiene que ver ser un obrero aprobado con la edificación. Primero, él está hablando, presentarse delante de Dios. No era una fachada, porque Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Entonces, lo primero que hay que hacer es presentarse y saber que Dios lo observa y lo mira todo. Y que mis intenciones, sabiendo que Él examina las intenciones y los pensamientos que están en mi vida. Presentarnos delante de Dios y que Él sea quien nos apruebe. ¿Cuál es la manera de edificar? Es alguien que usa las escrituras correctamente. No te avergüences, que no seas avergonzado. Y en este año voy repasando, voy recordando algunas cositas. Quiero que recuerden que en este año va a haber un discipulado. Para que alguno dice, bueno, no conozco mucho las escrituras. Conozco algunos principios, conozco que tiene algunos libros. Hay pasajes de la palabra que no los comprendo. Tranquilo, no te avergüences. Porque este es un año donde vamos a tener la oportunidad de ser instruido en las escrituras. Entonces hay que prepararse para estudiar, hay que prepararse para que nuestro corazón
sea abierto a la luz del Espíritu Santo y este libro no solamente sea un libro de conceptos, sino que se nos transforme en nuestro diario vivir. Los conceptos llenan la cabeza, enorgullecen, pero vivirla nos transforma y ese es el verdadero evangelio, el que nos transforma. Entonces lo primero es saber usar bien la palabra. ¿Por qué usar bien? Porque como hemos leído, habían falsos maestros, había algunos que estaban hablando, como diría nuestra apóstol Suni, estaba hablando cada pavada. Y en esos comentarios, y en esas enseñanzas, y en esos grandes revelaciones que ellos podían decir que tenían, estaban trayendo debates sin sentido, debates huecos. Estaban trayendo unas competencias, unas rivalidades. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Y esto lo digo con un dolor enorme. Desviaron de la fe algunas personas. Me duele en el corazón a veces encontrar que hay personas que hablan, ya sea por internet, por lugar, y lo que están hablando daña, lastima, y quienes los escuchan se pueden convertir en un seguidor, pero desviaron de la fe. Y qué dolor me produce saber que un hermano que creía, un hermano que estaba dando sus primeros pasos, se terminó desviando, enfriando y no queriendo saber nada con el Señor. Qué dolor es escuchar comentarios, debates que no tienen ningún sentido, que no te llevan a ningún lado. He aprendido de mi pastor Javier en el Parque Lezama, y acá todos tenemos que tomar el mismo ejemplo. Cuando alguien se acerca solo para pelear, solo para debatir, pero no porque haya una apertura o tenga una duda o que quiera dar un paso de fe o su corazón esté predispuesto a decir, mira, tengo estos argumentos. Si es solamente para traer un debate, una competencia que no tiene sentido, que no va a tener un fruto, no la sigamos. Al menos que realmente haya un interés y decir, mira, yo creo esto. ¿Qué dice la Biblia? O encontrar, discernir esa apertura. Pero si lo que hablamos daña, lastima, la palabra de Dios dice que los más perjudicados son los que lo oyen. Y el apóstol Pablo, con un corazón paterno, se lamentaba de que había personas que estaban desertando de la fe. ¡Ey! Es un alma y una vida que Jesús dio su vida, su sangre. Y por un debate, tal vez para ganar un seguidor, tal vez para tener la razón, estas personas estaban desviando de la fe. Estos estaban desmoronando la comunidad. Cuando en realidad usamos la palabra para edificar, construir. Este libro, cuando lo compartimos, tenemos que salir de este lugar edificados, desafiados a un cambio, pero cada vez amando más a Dios. Si el fruto es conductas mundanas, como dice acá, el fruto de una discusión que no tiene sentido, un debate que no tiene sentido alguno, si a mí me lleva como fruto a tener una conducta alejada totalmente de lo que Dios dice en su palabra, la Biblia nos menciona, evítalo, evítalo. Si eso produce un fruto que te lleva a tener un carácter muy distinto al de Jesús, evítalo. Pero la palabra está para edificar el cuerpo. La palabra está para animar. Tampoco está para manipular, ni dañar, ni querer tener la razón. Los hombres pueden agarrar Génesis capítulo 3,
verso creo que es 11, 12, no lo busques igual. Pero dice que cuando la mujer cayó, dice, las consecuencias eran: intentarás controlar a tu marido. Entonces, manipulando. Vos me querés controlar. No pienso sacar la basura. No pienso ir a trabajar. No, porque vos me querés controlar. O la mujer puede agarrar, sí, pero vos te querés imponer, porque Génesis dice que la consecuencia, y trae un debate que en realidad es pelea y no trae ningún fruto que nos parece más a Jesús. A través de las escrituras mal usadas se puede manipular, se puede dañar, se puede hacer tantas cosas. Pero nosotros vamos a edificar. Amén. Que tu palabra, que tu enseñanza, que lo que tengas para compartir el hermano lo edifique, que se sienta decir: wow, la verdad que me hizo tan bien esa palabra que me compartiste. Me siento desafiado, me siento que quiero amar más a Dios. Me tengo que arrepentir, bueno, pero te escuché y me di cuenta de que ese cambio lo puedo conseguir a través de la sangre de Jesús, de su sacrificio. Nos tiene que animar, nos tiene que edificar la palabra. Y no decir: no, la verdad que terminé hablando con el hermano Josué y tengo un lío en la cabeza. No sé si se lee así la Biblia. No sé si es la Biblia correcta. No sé si Alicia me vendió la Biblia del Mormón. No sé si tengo la Biblia de los comentarios, la Nueva Viviente. Tenemos que tener una claridad, ¿sí? Algo que nos edifique, algo que realmente, bueno, esto me construye, esto me está aportando para amar más a Jesús. Amén. Un amén, amén. Les gustan pelear a ustedes, ¿no? No, vamos a edificar en este año, vamos a edificar. Pero no vamos a competir ni tener debates sin sentido, ni andar en cuestiones huecas. Porque todo esto trae como fruto que cada vez nos parezcamos más a la gente que no tiene el Señor. Por lo menos acá lo dice la Biblia que me vendió Alicia. Te amamos con todo el corazón, Alicia. Vos lo sabés. Entonces el primer punto es preséntate como un obrero probado. Usar bien las escrituras es para edificar. Este año todos vamos a ser discipulados. Amén. Vamos a leer la escritura y de esta manera vamos a edificar al cuerpo de Cristo. Y cada persona que entre por ese lugar vamos a edificarla con enseñanza, vamos a edificarla con ánimo, pero a través de las escrituras de Dios. La persona que entra a este lugar y nos escucha a nosotros pueda decir: realmente esta persona usa correctamente la palabra, he salido edificado, he salido construido, soy un discípulo y acá estoy para aprender porque Él me enseñó. Yo también quiero ser un discípulo del Señor. Amén. El segundo punto para edificar es consagrándote. Entonces, decirle al hermano que está al lado, que se despertó recién con el aplauso, decirle: consagrate. El jueves pasado, nuestro pastor, ¿de qué habló? De la consagración. Exacto. Y él habló que consagrar es dar mi vida para que se haga su voluntad. Es mi ofrenda entera a Dios, como dice Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, que debemos ofrecer nuestras vidas al Señor, y ese es nuestro culto racional, para que puedan comprobar su voluntad. Significa para que puedan vivir esa buena voluntad. ¿Cuál es el problema a veces? Volviendo al punto anterior, es que agarramos la palabra y no la usamos bien porque tomamos una promesa pero la sacamos totalmente del contexto. Por ejemplo, mi Dios suplirá conforme a su riqueza en gloria, y todos tomamos esa palabra. Pero ¿vos leíste lo que dice anteriormente? Anteriormente dice que había una iglesia que aún en su dificultad económica dio mucho más de lo que podía dar. Entonces luego sigue: mi Dios suplirá conforme a su riqueza en gloria. Queremos la promesa,
pero no hicimos lo que hizo esa iglesia. Jehová mi pastor, nada me faltará. Nos encanta el nada nos faltará, pero Jehová es tu pastor, te dejas guiar, te dejas direccionar. ¿Y cuántas promesas agarramos, pero nos sacamos completamente del contexto y luego decimos, acá vos dijiste algo y yo no lo estoy viviendo? Entonces Dios nos va a decir, lee todo el contexto, porque te faltan varias cositas para que yo pueda desatar mis promesas. Entonces, mi vida es mi ofrenda entera cuando me consagro a Dios, y consagrar nuestros principios, porque todo lo que vamos a hacer, o ya estar terminando, te quedan unos días, unas horas para terminar, consagrar tu primer tiempo a la mañana, consagrar tu primer hora al Señor, que las primeras palabras sean dirigidas al Señor Jesús, y que no sea el marido, deja de roncar, no sean esas las primeras palabras, que no sean las primeras palabras, o decir, oh, mira que apareció en TikTok. No, las primeras palabras dirigidas al Señor. He leído un libro hace muchos años llamado Buenos días Espíritu Santo. ¿Lo han leído alguien? Y qué lindo era ver a este hombre tan conocido, tanta bendición, e encontrar que sus primeras palabras eran Buenos días Espíritu Santo. Tan simple, tan sencillo, pero que nos ha llevado a tantos a una relación con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Que las primeras palabras sean de agradecimiento, que las primeras palabras estén dirigidas al Señor. Amén. Amén. Ahora, si hay alguien que acá pueda preguntar, ¿y qué tiene que ver edificar con la consagración? No tiene relación alguna. Pará. Espérame. Isaías capítulo 61, verso 4. Si alguien tiene la Reina Valera y se anima a leerlo fuerte, me haría un gran favor en esta hermosa noche. Sesenta y 4. ¿Sí? Hasta ahí nomás. En la palabra del año, Isaías 61 habla acerca de cómo hay escombros, de cómo hay cimientos desolados, pero habla de que el Espíritu de Dios está sobre una generación que va a reconstruir, y esto es lo que nos va a tocar en este año. ¿Qué tiene que ver consagrarse? ¿Qué tiene que ver con construir? Primero, ¿por qué están derribados? ¿Por qué solamente quedaron cimientos asolados? Porque, hermano, la iniquidad destruye generaciones. La iniquidad daña, no solamente a uno. Aunque lo hagas a escondidas, estás dañando a las generaciones siguientes. Y sin ir más lejos, estás dañando tu casa, estás dañando a tu esposo, tu esposa, estás dañando a tus hijos. Aunque nadie lo sepa, lo estás dañando. Y claro que va a lastimar a las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué es lo que le está hablando Pablo a Timoteo? Dice la palabra: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de maldad o de iniquidad. Por eso tiene que ver la consagración con la edificación. Porque mientras lidiemos, juguemos con la iniquidad, con el pecado, con puertas abiertas. ¿Cómo se llaman esas puertas que uno entra y giran? Giratorias.
Ya ni puerta, es una puerta giratoria, ¿no? El enemigo entra, sale el jueves, vuelve a entrar y sale el domingo. La iniquidad. Nuestro pastor habló el jueves pasado acerca de la necesidad de la consagración. Y que la consagración no es un día eventual, tiene que ver con todos los días de nuestra vida. Mientras la iniquidad ha destruido generaciones, a ver, vamos a ir más directo. ¿De cuántas cosas Dios te hizo libre? Un montón. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez papi, mami, los abuelos anduvieron en la iniquidad. ¿Y cómo viniste? Con escombros caídos. ¿Y cuántos años sanando, liberando, reconstruyendo? Porque hubieron familias que tal vez por ignorancia de la verdad, la iniquidad entró y destruyó. Hermano, ya el Señor invirtió mucho y lo va a seguir haciendo, pero ¿cuántas cosas saca y sigue sacando? Porque no hubo un padre, una madre que no fue libre de iniquidad, escombros, dice, de muchos años y generaciones. ¿Por qué la necesidad de consagrarte y edificar? Porque necesitamos corazones íntegros, libres de toda iniquidad, para poder edificar. Primeramente, arranquemos por casa, y si arrancamos por casa va a continuar por las siguientes generaciones. Pero si vamos a edificar, manos limpias. La palabra es clara. Cimientos, está firme, que es Jesús. Edifiquemos sobre Él, pero con manos limpias. El Señor conoce a los suyos. ¿Por qué dice conoce a los suyos? Porque anteriormente el apóstol Pablo está hablando de algunas personas que en vez de edificar estaban derribando. Pero hay algo que jamás va a poder derribar, dijo el apóstol Pablo, y es el cimiento, que es Cristo Jesús. Amén. Pueden haber batallas, pueden haber hermanos primos en la fe que derriben, dice el apóstol Pablo, pero le dice Timoteo, tranquilo, aunque existan estas personas que derriban, el cimiento está firme. Y a los que el Señor conoce, la iniquidad no es parte de nuestras vidas. No es parte de nuestras vidas. Consagrar, que no hayan puertas giratorias, que haya una puerta y que diga ocupado, vive Jesús. Amén. Entonces eso es muy importante. Punto número 3, son 4, así que alegrate. Punto número 3, instrumentos de honra, que se desencadena de la anterior, pero vamos a explicar por qué. ¿Cómo nos convertimos en instrumentos de honra? La palabra que estamos leyendo, el verso 21, dice, si te mantienes puro. Vamos al verso anterior. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro, de plata, y otros son madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para uso diario. Si te mantienes, esa palabra es clave, si te mantienes puro, si te mantienes consagrado, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Acá hay algo clave, mantener la pureza. Para ser un instrumento de honra, necesitamos mantener la pureza. Porque no se trata de decir, bueno, hoy estoy en re pecado, entro, Señor, te prometo que a partir de hoy me porto bien, listo, estoy listo, Señor, para que me uses. Entonces el Señor dice, para un poquito, necesitas mantener y perseverar en esa pureza. Que no sea eventual, que no te consagres solamente
cuando hay que venir a la reunión o me toca cumplir una función. Porque el jueves pasado también nuestro pastor nos enseñó que no nos consagramos por una función. Nos estamos consagrando porque le queremos dar placer a Dios. Entonces, mantener la pureza, porque todo lo que es una perseverancia tiene un fruto. Pero si hay algo que el Señor nos habla y dice en su palabra, si querés ser un utensilio, querés ser un instrumento de honra que yo pueda usar para cualquier buena obra, necesitas mantener, perseverar la pureza, la integridad del corazón. Entonces habla de madera y barro, instrumentos de barro y de madera. Tanto el barro como la madera, esos instrumentos con el tiempo se corrompían. Instrumentos que se corrompen. Y miren, como es un año de discipulado, yo agarro y escucho las prédicas, anoto. Y el jueves pasado justamente hablaba que todo lo que no se consagra se corrompe. Hermano, acá no te puedes quedar en la mitad. Si no te consagras, te corrompes. Si te consagras, mantenete puro, mantenete en esa consagración. Porque cuando nos mantenemos en medio de la consagración, entonces nos convertimos en instrumentos de honra. Ahora, tanto el oro como la plata, en medio del fuego que son las presiones, lo único que se va a quemar en un instrumento de oro o de plata es algo, es la suciedad. Pero ese instrumento queda. ¿A qué tiene que ver? Vamos directo. ¿Querés saber si sos un instrumento de oro o de barro? Simple. Encontrate una billetera en la calle cuando no tenés un peso. Y en medio de esa presión de saber que se le cayó a la persona que estás mirando, en ese momento de presión te vas a dar cuenta si sos un instrumento de barro, madera o de oro. Porque la presión, si te corrompe, sos de barro y de madera. Pero aún en medio de la presión, si mantenés la pureza, sos un instrumento de oro. La presión nos prueba. Porque es fácil decir, sí, Señor, yo soy de oro y de plata. Pará, en medio de la presión vas a tener que demostrar. Porque tenemos un Dios que nos demanda algo. Creer para ver. Pero este mismo Dios que nos está demandando creer para ver, Él hace al revés con nosotros. Él dice, te quiero ver para creer. Si fuese de otra manera, Abraham no tenía que haber ido a sacrificar a Isaac. Bueno, sí, te creo, Abraham. No. Dios le dijo, andá y sacrifica. Lo vio y cuando levantó el cuchillo, la verdad, Abraham, sí. Sos alguien que me cree. El mismo Dios que nos dice, cree para ver mi gloria, el mismo Dios nos dice, bueno, a vos te quiero ver para creer. Es fácil decir, sí, soy un instrumento de oro, soy un instrumento de plata. De la boca para afuera somos extraordinarios. Pero el Señor manda presiones para comprobar. ¿Querés ver algo más simple si sos de barro o de oro? Tómate un auto donde el chofer esté re amargado hablando del país. A ver qué decís en un trayecto solo de 2 kilómetros. Si te mantenés en medio de la presión, con lo que acá declaramos y profetizamos sobre el país, sos de oro. Si te prendiste en la misma conversación diciendo que está todo mal y todo lo demás, hermano, sos de madera. Las presiones de hablar de más, a veces los chistes. ¿Cuántas veces tuve que pedir perdón por un chiste? Porque para lo que para mí fue algo simple, ¿cómo dañó a aquel que me escuchó? Los chistes
pregúntate, ¿haría Jesús un chiste como ese? Porque si lastima, daña, baja la identidad del otro, somos de madera. Somos el hermano Pinocho. Pero si en medio de la presión, mientras todos se burlan, mientras todos se ríen, vos te parás y decís, no, aguanta, lo que estamos diciendo no está bueno. Disculpa, vos sos esto en Dios. Dios no nos va a creer por lo que decimos, nos quiere ver en el momento de la presión. Él nos va a ver para poder creer. Si decimos ser lo que somos. En el fuego permanece solo lo que es oro, lo que es plata, y nuestro Señor nunca se corrompió en medio del fuego. Bueno, pero eso lo hizo nuestro Señor, es imposible ser como Él. Fuimos destinados a ser como Él y encontramos en la palabra de Dios mucha gente, como Daniel, que no se corrompió en medio de tanta presión. ¿Qué dice la Biblia? Que es posible ser de oro y ser de plata. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, hay muchos hermanos de madera, pero tú resplandece, edifica a través de tu conducta. Y número 4, compañeros íntegros. Compañeros íntegros. Dice la palabra en el verso 22. Huye de todo lo que estimulen las pasiones juveniles. Esto entra en el punto anterior. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Y acá entramos en el punto número 4, compañeros íntegros. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. A las 6 de la tarde llegamos con Belu, Seba y Flor de un campamento de Santa Fe donde estábamos hablando a los chicos acerca de compañeros íntegros. Y hablamos del ejemplo de los discípulos que iban camino a Emaús. 2. Hablamos del ejemplo de Pedro y Juan. 2. Y acá también te voy a hablar de otros 2, Himeneo y Fileto. 2. ¿Por qué 2? La Biblia menciona que para que 2 caminen juntos tienen que estar de acuerdo. ¿Qué compartían o qué estaban de acuerdo los discípulos del camino a Emaús? Los 2 estaban tristes, los 2 iban hacia el mismo lugar, los 2 estaban hablando y conversando exactamente lo mismo. Y al final, no sé si era realmente el Mesías. Nos ilusionamos, nos decepcionamos, pensamos que Jesús era el que nos iba a salvar de todos estos romanos. Mientras cada vez que ellos caminaban, hablaban lo mismo, iban para el mismo lugar, compartían la misma decepción, la misma tristeza, dice que ellos se iban alejando de Jerusalén. Jerusalén es el lugar de la fe. Y con sus conversaciones, estos 2 hermanos de madera se iban hablando uno al otro acerca de la decepción que tuvieron de no ver que era Jesús quien creía que eran. Ahí tenemos a veces compañeros que van camino de Emaús. Compañeros que nos dicen, y la verdad, soltaron la palabra, me reilusioné, brindé todo, creí la palabra, pero en el 2025 me fue todo mal. Te vas alejando de la fe. Sí, y encima te encontré un hermano que anda igual que vos, peor.
Sí, vení, vamos juntos, yo te cuento lo que no me pasó, yo creí, no pasó nada, lo que Dios dijo. Caminando, alejándote de la fe y cada vez sus corazones más fríos. ¿Y cómo sé que cada vez estaban más fríos mientras se alejaban de Jerusalén? Porque Jesús lo tuvo que volver a encender, porque sus corazones estaban apagados. El corazón se apaga, la fe se apaga cuando encontrás a alguien que dice lloremos juntos, porque la Biblia dice llorar con el que llora, pero no necesariamente tiene que ver con lamerse heridas, sino habla de consolación. Alejarse de Jerusalén era alejarse del lugar de la promesa, de la fe, de lo que Dios había prometido. Jesús dijo, voy a resucitar, voy a volver a aparecer. Pero estos dos compañeros abrazados, lamiéndose heridas, diciendo, al final no pasó lo que creíamos que iba a pasar. Compañeros así, que vamos camino a Emaús, no. ¿A dónde iban? A Emaús era un lugar de aguas calientes. Vení, vámonos de vacaciones, alejémonos de la iglesia. Vamos a un lugar que nos sintamos mucho mejor. Buscando un calor, sin embargo, cada vez estaban más fríos. Hasta que Jesús se tuvo que aparecer y decirles, ¿qué cosas hablan? Y dice que estos dos se pararon, lo miraron diciendo, Señor, no, ni Señor, porque no lo reconocían. No, lo que pasa es que vos sos el único que no entiende nada. Entonces Jesús, que caminaba con ellos, hablaba con ellos, los estaba escuchando, les estaba enseñando, no lo reconocían. A veces pensamos que Dios no está con nosotros, no lo siento. Hey, ¿cómo que no está? ¿Está todos los días caminando con vos? ¿Te está escuchando las cosas que decís? ¿Te está enseñando las escrituras? Pero que no lo sientas no significa que Él no esté. Estos dos discípulos caminando con Él, hablando con Él, no lo sentían, no lo experimentaban. Pero no era porque Él no estaba, era porque ellos no lo veían por su tristeza y por las cosas que estaban hablando. Hermanos de madera. Pero el Señor, como nos ama tanto y Él desea edificar, Él fue en rescate de estos dos. Y les comenzó a hablar la palabra, porque la palabra nos da fe, nos devuelve la esperanza. Y mientras ellos se estaban acercando hasta ese lugar, dijeron, otra vez se encendió nuestro corazón. Y volvieron inmediatamente a Jerusalén, el lugar de la fe, el lugar de la esperanza. Este año, ¿sabes por qué va a ser distinto? No porque es 2026, porque depende mucho si vamos a creer o no a una palabra. Dios ya habló. Pero si caminamos al lugar incorrecto, vení, abracémonos. Te cuento cada miseria que pasé en el 2025. Que el Señor nos salga al encuentro y nos redireccione. Y recordar, 2025 es el año de nuestro testimonio. 2026 no va a cambiar, todo va a salir hermoso, porque el 2026, el calendario, depende de cada uno si vamos a creer o no una palabra. Ahora, si te sentís que estás camino de Emaús, tranquilo, porque Jesús sale al rescate para redireccionarte e ir nuevamente al lugar, para que la fe vuelva a arder, vuelva a crecer y vuelva realmente, hermano, la palabra de Dios se cumple. Y no estoy enseñando, estoy sacando un corazón que ha visto que he ido muchas veces camino a Emaús y muchas veces el Señor me tuvo que redireccionar. Pero Dios es fiel a todo lo que Él promete, porque en Él son todas sus promesas sí y amén. Y estaban los otros dos, Pedro y Juan. Dos que estaban de acuerdo en algo. ¿Sabes en qué estaban de acuerdo? Ellos dijeron, subamos al templo. Ellos dos estaban apasionados, porque la palabra subir
significa que estaban con un entusiasmo, con sus corazones ardientes. Estos estaban diciendo, bueno, vamos, Dios va a hacer algo, vamos al templo, vamos a orar. Estaban encendidos, compartiendo la misma pasión, el mismo deseo y el mismo camino. Vamos a elevarnos, compañeros que nos elevan en nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de consagración, compañeros de integridad. Estos dos subían, estos dos hablaban lo mismo, porque no puede haber alguien que esté apagado y alguien que esté encendido y que estén de acuerdo. No tenés nada que conversar con alguien que está totalmente apagado y desea vivir apagado. Como que no tenés conversación alguna. Querés hablar de fe, querés hablar de las promesas del Señor, y el otro te habla de problemas y las razones por las que Dios no va a cumplir lo que habló. Y de eso se trata un espíritu diferente, porque sos tan diferente, estás creyendo mientras todos están quejándose. Porque un espíritu diferente no se guía por un informe como han traído esos espías con incredulidad. Caleb y Josué se movieron por una palabra. ¿Saben? Aunque el informe que recibamos en la salud, en la economía, en lo que sea, no nos movemos por un informe. Nos movemos por una palabra. Esta gente, los espías y el pueblo incrédulo, creyó un informe. Pero Josué y Caleb creyeron una palabra. A una palabra. La diferencia no lo hace, ¿sabes? Estar sentado acá, sentado allá, o que mi amigo sea Fede, o que mi amigo... La diferencia es la actitud que yo tengo frente a la palabra de Dios. Eso es lo que marca la diferencia en un año. El año no es diferente. El año nosotros estamos siendo transformados. Nosotros, algo está ocurriendo a medida que vamos creyendo. Nos vamos transformando. Entonces, Pedro y Juan estaban ahí, cargados de la gloria de Dios. Y ustedes conocen la historia. Hubo una sanidad, un milagro. Y después tenemos a Himeneo y Fileto. ¿Lo digo bien, Alicia? Corregime si lo estoy diciendo mal. Lo estoy mencionando. Que son los que el apóstol Pablo está hablando. Himeneo y Fileto. Lo estoy leyendo a ver si no me equivoqué. Himeneo y Fileto. Bueno, si le cambié el nombre, la pronunciación, ustedes saben. Himeneo y Fileto. Himeneo. Yo creo que cuando Pablo escribía Himeneo, escribía Himeneo, porque lo menciona anteriormente. A Himeneo lo entregué a Satanás. Dice eso. Y Fileto, encontró un compañero, Himeneo. Este Himeneo y Fileto son los que están, ¿vieron a los últimos de la clase en el fondo? Los que están todos cancheritos ahí y le tiran un papelito, un avioncito a la maestra. Ahí estaba Himeneo y Fileto, en la última fila del apóstol Pablo. Incorregibles. Le decían, ¿dejá de enseñar esto? No, ¿qué hacía? Eran tercos. Continuaban enseñando y hablando que la resurrección ya había ocurrido. Y muchos estaban desviando de la fe. Himeneo y Fileto. Que el Señor nos guarde del hermano Himeneo y del hermano Fileto. Me llevan a comer un filete ahora, de Fileto. Amén, dijeron ahí. Ahora, este Himeneo y Fileto eran tercos en criterio. Y fíjate esto, yo creo que al pastor Javier le va a encantar esta parte en cuanto a la parte de liberación. Verso 23. Le dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Y acá está la parte que les menciono. Himeneo y Fileto y sus secuaces
entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Número 1, gente como Himeneo y Fileto cayeron en una trampa. Dice, pues él, hablando de Satanás, los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Mientras no nos consagramos, el enemigo nos usa como él quiere. Pero consagración, para recordar, es entregar mi vida para hacer lo que él quiere. Mientras no haya consagración, quieras o no, sos un instrumento de Dios o sos un instrumento del enemigo. Seas un tenedor, seas un cuchillo, seas de madera o de plata, nadie puede decir, bueno, yo soy un destapador, entonces no entro en ninguno. No. El que se consagra es un instrumento de oro y es útil en las manos del Señor para hacer lo que el Señor quiere. Pero mientras no te consagres, sos propenso a caer en una trampa. Y dice la palabra que eran cautivos. ¿Para qué? Para que Satanás haga lo que él quiere. Mientras Dios en este año quiere edificar con los consagrados, Satanás tiene un plan paralelo, porque él hace todo paralelo a lo de Dios. Él también dice, ok, que no haya consagrados y a estos los voy a usar como yo quiero para demoler. Dios piensa edificar, ok, yo pienso en demoler. Dios piensa en construir, entonces yo pienso en destruir, porque dice la palabra que el enemigo vino a destruir. Quisiera decirte que hay un punto neutro, pero no lo hay. La Biblia dice, instrumentos hay, barro, madera, oro, plata. No hay más chance. Pero la consagración va a depender qué elegimos ser. Y en el año de la edificación, que el Señor nos encuentre como obreros aprobados, que nos encuentre consagrados, que nos encuentre como instrumentos de honra y que nos encuentre como compañeros de integridad para edificar y unirnos a lo que Él planeó en este año. Amén. ¿Cuántos van a edificar? Significa que te vas a consagrar. Y la consagración es necesario que uno pueda permanecer. Cuando uno se corrompe, hay pecado. El pecado te hace cautivo. Acá, la mente te hace terco. Tuvimos que hablar con una persona, tranquilos, que no pertenece a esta congregación ni a ninguna que ustedes conocen. Y hablábamos acerca de la fe. Pero esta persona nos explicaba todas las razones, una y otra vez, de por qué no se podía cumplir la palabra. Volvíamos y otra vez decía lo mismo. Y era como que te agotaba. Y entonces ahí entendimos que acá no estábamos hablando con una persona, acá estábamos hablando con una persona que tenía fortalezas espirituales en la mente. Cuando vos hablas con alguien, hablas, y vos decís, el consejo no le entra por ningún lado, tenés que entender algo. Que ya no estás hablando con una persona, estás hablando con un espíritu que tiene cautiva la mente de una persona. Cuando no le entra por ningún lado, vos decís, le expliqué todo. Hay algo espiritual, una cautividad espiritual.
que no entra por la lógica ni por la razón que vos expliques, sino que tiene que ser liberado de la incredulidad. La cautividad, a veces pensamos que solamente son para los pecados más escandalosos, pero cautividad también es una forma de pensar que no podemos salir. Criterios, argumentos que se oponen a lo que Dios predestinó para un lugar. Vuelvo a decir, que el Señor nos libre de que nuestras mentes estén cautivas, oponiéndonos a una palabra. Y que el Señor nos encuentre con corazones sensibles para oír y para hablar lo que Él está hablando. Amén. Voy a invitarte que te pongas de pie. Es importante como discípulos en este año tomar notas, porque nuestras notas se tienen que convertir en oraciones, en nuestras declaraciones, en nuestro consejo, en lo que nos da fuerza en el momento más difícil. No son archivos, son oraciones, son declaraciones. Y les voy a enseñar algo. ¿Por qué cuando enseño o me toca la oportunidad, sea para niños o como hoy, para los que somos más grandes? Hablo mucho de lo que dice nuestro pastor, dicen nuestros apóstoles, porque Proverbios dice: hijo mío, haz tuya mis palabras. Y un hijo espiritual hace suya las palabras. Y no es copiar un mensaje, es: quiero realmente hablar, quiero creer, quiero vivir, quiero caminar, quiero ser suya, sus palabras, y que cuando me escuchen hablar, lo escuchen a Él, porque Él sé que escucha la voz de Jesús, porque me enseña a través de las Escrituras hablar, conversar y tener las mismas palabras. Eso también tiene que ver con aprender a ser hijo. Y en un tiempo que a veces es tan cuestionado ser hijo, la paternidad, lamentablemente, es tan sanador, tan sanador. La paternidad sana. Ser hijo y aprender a ser hijo sana. Y ahí vemos cuando la paternidad construye, edifica. ¿Cómo no voy a tomar ese mensaje? Hijo mío, haz tuyas mis palabras. Las enseñanzas las tomamos. Y siempre priorizo lo que mis pastores enseñan. Si ellos dicen que el cielo es color verde, es verde. Aunque vaya afuera gente que me diga: no, es de color celeste, no importa. Es verde. Porque los veo caminar y veo cómo Dios responde a su fe. Señor, en esta noche queremos ser instrumentos consagrados para edificar en este año. Y te pedimos perdón si hemos hablado cosas que no teníamos que hablar. Palabras, chistes, comentarios que no hacen más que oponerse o acrecentar la incredulidad. Perdona si no hemos dado un testimonio
sino nos hemos presentado aprobados delante de ti. Sabemos que vos estás abierto a restaurarnos, a levantarnos todas las veces que sea necesaria, porque así es tu corazón. Y hoy nos presentamos delante de ti porque queremos estar aprobados, como quien usa la palabra para edificar. Preparados en este año para ser discipulados. Nuestro corazón, nuestra mente está preparada para ser entrenada en las Escrituras. En este año queremos consagrarnos, Señor, y permanecer en la pureza. No queremos consagrarnos por un evento o por algo, una actividad, una función que cumplamos dentro de la comunidad de fe. Señor, queremos consagrarnos porque te amamos. Queremos consagrarnos porque queremos darte placer a ti. Señor, y queremos ser instrumentos de honra. En este año, úsanos para edificar a tantas personas que les falta paternidad, que les falta un consejo, que les falta un abrazo, que están confundidos, que no saben en qué dirección ir. Permítenos, Señor, ser instrumentos que edifiquen, que construyan en el reino de Dios. Señor, y queremos ser compañeros de integridad. Compañeros como Pedro y Juan, que hace que podamos subir en oración, en las intercesiones. Líbranos, Señor, de que nuestros comentarios debiliten la fidelidad de los que van al parque, de la fidelidad de los que están en la intercesión. Señor, guarda nuestros labios y que en este año nos encuentres, Señor, caminando hacia el lugar de la fe. Y si hubiese alguna cautividad en nuestra mente, en nuestro pensamiento, hoy, Señor, libéranos en el nombre de Jesús, renunciando a la incredulidad, renunciando a patrones, maneras, criterios, formas de pensar que no hacen más que detenernos, frenarnos, corrompernos. Hoy, Señor, declaramos la libertad en la mente, declarando nuestra posición en Cristo Jesús. Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos el perdón y la redención de nuestros pecados. Señor, acá están nuestras vidas consagrándonos. Hermano, tome un tiempo para decirle: Señor, yo me rindo. Hoy consagro cada área de mi vida, pero no con culpa, no con condenación, sabiendo que cada vez que tú iluminas un área de mi vida, no es para sentirme culpable, sino para ser libre. Así como el profeta Isaías, él vio que sus labios eran impuros, pero un carbón encendido a través de un querubín quemó y lo liberó, y tú dijiste: aquí tu culpa es quitada. Porque cada vez que tú revelas un pecado, no es para condenar, no es para liberarnos. Señor, en esta noche consagramos una vez más nuestras vidas delante de tu altar, permaneciendo para que tú hagas en este año tu voluntad. Levante las manos y adoramos al Señor. Haz tu oración hoy y conságrate. Manténete puro.